Hola a todos, hoy vamos a ver máquinas de estado en C. Las máquinas de estado son un modelo que nos permite a nosotros diseñar un sistema embebido en base a un concepto que se puede aplicar a todo aquel tipo de sistema que está formado por estados. Para poder entender un poco esto de los estados, vamos a ver un ejemplo cotidiano como son los lavarropas. Un lavarropas tiene un sistema embebido dentro, el cual cumple la función de todos los programas de lavados. A la hora de desarrollar el firmware, es decir, el programa para un sistema embebido de un lavarropas, lo primero que debemos ver es cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuáles son las funciones básicas que debe realizar. Si nosotros nos ponemos a pensar en cada uno de estos aspectos, podemos llegar a la conclusión de que tenemos distintos estados. Vamos a ver primero las entradas. Las entradas, en un ejemplo simple, podrían ser distintos programas de lavado, donde una tecla es un lavado simple, otra tecla es un lavado largo y otra tecla es habilitar o deshabilitar el centrifugado para el secado de la ropa. Las salidas pueden ser el motor del tambor, el centrifugado, la bomba de agua, la carga de jabón, la carga de suavizante y la bomba de vaciado. Todas estas son distintas salidas que nosotros vamos a activar en base a las distintas entradas que vamos a tener y al estado en cual se encuentre nuestro sistema embebido. Entonces, ¿qué son estos estados? Son cada una de las etapas, en nuestro caso, en la cual pasa un lavarropas. Vamos a tener un estado de selección de lavado, donde vamos a poder elegir los distintos tipos de lavados y en base al lavado elegido va a ir a los siguientes estados, que puede ser carga de agua, carga de jabón, puede ser carga de jabón y carga de suavizante también. Puede ser el estado de giro de tambor, el de vaciado de agua o el de centrifugado. Cada uno de estos estados van a ir pasando de uno a otro en base a la entrada que hayamos elegido previamente y a una entrada que acá no tenemos, pero que también se debe considerar que es el tiempo. Cada uno de estos programas va a durar un tiempo determinado y cuando se cumpla va a pasar al siguiente según el programa elegido previamente. En base a esto, llegamos al concepto de lo que sería una máquina de estados, que es un sistema que ejecuta una serie de acciones siguiendo una secuencia determinada. Lo podemos representar mediante diagramas y cada estado que se encuentra va a depender de entradas actuales y pasadas y va a producir cambios o no de estado dependiendo de las condiciones dadas. Aplicar este concepto nos va a permitir a nosotros facilitar el desarrollo, ya que primero analizamos el sistema, hacemos el diagrama de estado y a partir de ahí programamos. Luego mantener el código va a ser simplemente actualizar dichos estados y hacer las modificaciones necesarias. Los ejemplos más comunes y que vamos a ver en lo que se puede aplicar es en menú de usuarios, en el manejo de un botón o de teclados, en un semáforo, que son básicamente tres estados de luces. Y bueno, hay muchos otros casos más prácticos, pero estos son los que vamos a ver en aplicación. En el caso de un semáforo, acá tenemos un diagrama básico, e incompleto también, digamos, donde tenemos que cada estado es, básicamente, se referencia al estado de una luz, verde, amarillo y rojo, y después las flechas indican esa transición de estados que van a estar dados por el tiempo. Pero acá nos falta información de la entrada y de la salida. En base a este tipo de entradas y de salidas, nosotros vamos a tener que la transición de esos estados va a depender del tiempo de las entradas y de las entradas y las salidas. Y en base a eso pueden existir dos implementaciones diferentes. Por un lado la de Moore y por el otro lado la de Mealy. La de Moore, la salida del sistema depende del estado actual. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un semáforo, la salida, si estamos en estado verde, la salida va a indicar que va a estar prendido la luz verde y el resto apagados. El siguiente estado depende de la entrada y del estado actual. Otra de las entradas va a ser el tiempo. Cuando se cumple determinado tiempo y estamos en verde, el siguiente estado va a depender de
del estado actual y de la entrada. Se cumplió el tiempo, estamos en el estado verde, entonces el siguiente va a ser el estado amarillo. Puede haber múltiples estados con la misma salida, pero cada uno de ellos es un estado diferente. Porque va a depender de cómo se dieron las transiciones para llegar hasta dicho estado. En cuanto a Mili, la salida depende del estado actual y de la entrada. Acá solamente dependía del estado actual. Entonces ahí está la principal diferencia. Después el siguiente estado va a depender de la entrada y del estado actual. Eso se mantiene igual. Y las diferentes salidas son necesarias para el cambio de estado. Nosotros vamos a vernos enfocados en Moore, que es por ahí más sencillo para adentrarnos, pero también se puede hacer un diseño con Mili y después la implementación es muy similar a lo que vamos a ver con Moore. El ejemplo de semáforo. Tenemos los estados. Rojo, rojo, amarillo, verde, verde, amarillo. Esto es lo que pasa en cada uno de los semáforos. Dependiendo de la ubicación, dependiendo de las ciudades, del país, puede cambiar. Pero esto es un caso que se utiliza bastante y que nos permite diferenciar por ahí, aparte de los tres estados, eh, el estado de rojo, amarillo es el estado cuando después pasamos a verde. En cambio del amarillo solo, después vamos a pasar a rojo. Entonces ahí nos queda un poco más simple el diagrama y tenemos 4 estados. Este sería un diagrama completo de lo que son diagramas de estado para tener todas las entradas y salidas visualizadas en él. Primero que nada, indicamos cuál es el estado inicial, dónde se va a iniciar nuestro sistema apenas encienda. En nuestro caso vamos a iniciar en rojo y dentro de este estado que se llama rojo vamos a tener las siguientes acciones, activar las siguientes salidas. Encender rojo, apagar amarillo y apagar verde. Luego, las flechas indican la transición que dependen de la entrada y de qué estado se viene. La entrada va a ser el tiempo, es decir, que cuando se cumplen 50 segundos vamos a pasar al estado rojo-amarillo, donde las salidas van a ser encender rojo, encender amarillo y apagar verde. Y así después con 5 segundos, 25 y así se va haciendo el ciclo y en cada estado se van a prender las luces correspondientes y se van a apagar las que deben quedar apagadas. Vamos a llevar esto ahora a C, a un programa en C. Para eso vamos a ver primero esta plantilla. Esta plantilla nos va a permitir a nosotros llevar un diagrama de estados a un programa en C de manera sencilla, o también en C++ de manera sencilla. Por un lado tenemos una enumeración, a partir del cual vamos a crear un tipo de datos basado en esa enumeración, al cual vamos a llamar estado de máquinas de estado finito y un bajo T. Acá cada uno de estos estados, estado inicial, estado 1, 2, estado n, van a ser reemplazados por los nombres de los estados del sistema. En nuestro caso, rojo, amarillo, rojo, amarillo, amarillo, verde. Y bueno, por cada, si tienen más estados, se agregan más estados, simplemente agregando una coma y agregando nuevos datos. Después vamos a tener una variable de estado, que va a ser mi estado actual, que va a ser básicamente una numeración de este tipo. Vamos a tener prototipos de funciones, una para inicializar la máquina de estados y otra para actualizar. Y dentro del main, nosotros lo que vamos a hacer va a ser inicializar la máquina de estados y luego actualizarla dentro del bucle. Esto podría ser dentro de un main o dentro de una tarea de un sistema operativo como FreeRTOS. Luego la función inicializar máquinas de estado finito, lo que vamos a hacer es en estado actual cargar el estado inicial, nuestro primer estado, y luego el resto de inicialización. Habilitar periféricos, configurar pines, todo lo que normalmente haríamos dentro de un setup, lo vamos a hacer aquí adentro. Y luego la función de actualizar máquinas de estados finitos es básicamente un switch que va a recibir el estado actual y según el estado en cual esté, va a ir ejecutándose cada uno de los cases. En el estado inicial vamos a primero actualizar la salida del estado y luego chequear las condiciones de transición. Si las condiciones de transición están dadas, se va a cambiar el estado correspondiente. Si no están dadas las condiciones de transición, no se van a cambiar. Esto al ser una maqueta, obviamente que acá la condición va a ir cambiando. Puede ser el tiempo, puede ser una entrada.
pueden ser diferentes variables que dependan de justamente el tiempo de las entradas. Y de esa manera tenemos una plantilla que nos permite a nosotros llevar un diagrama de estados a un programa. Como ejemplo, vamos a ver ahora el semáforo. Bien, acá tenemos nuestro programa de semáforo. Lo tenemos de manera modular, tenemos el archivo main, el archivo que va a ser la primera capa, la capa superior, el archivo traffic lights.cpp y .h que va a ser la capa intermedia, y el archivo led.cpp y .h que va a ser nuestra capa inferior y más cercana al hardware. En el archivo main vamos a tener entonces lo que sería iniciar semáforo, actualizar semáforo y este tiempo que nos va a dar la base de tiempo como entrada. Este tiempo está en 10 milisegundos, por lo tanto actualizar semáforo se va a ejecutar cada 10 milisegundos. Nosotros podemos usar una interrupción de timer para usar como contador de tiempo o contador, pero la idea es no usar interrupciones sino usar esta mecánica para hacerlo más sencillo. Luego vamos a tener dentro de lo que es trafficlights.h los prototipos de esa función, tanto de inicializar semáforo, que sería nuestra máquina de estados, como de actualizarla. Y vamos a tener nuestra enumeración con los estados rojo, rojo, amarillo, amarillo, verde y bueno, el tipo de datos. Dentro de nuestro archivo fuente vamos a tener los números de los pines, vamos a tener este estado actual, el contador que va a ser nuestra base de tiempos. En iniciar semáforo lo que vamos a hacer es configurar los LEDs, que va a llamar a la función que está dentro de led.h, y vamos a iniciar con el estado actual rojo. Entonces actualizar semáforo lo que va a ser el switch en base a ese estado actual, que principalmente va a ser el rojo en un principio. Por lo tanto va a entrar en el primer caso rojo cuando ingrese, va a prender el rojo, va a apagar el amarillo y el verde, y va a checar las condiciones de transición de estado, que va a ver si el contador es mayor o igual a 50. Como habíamos dicho, estos 50 segundos. Acá a modo de ejemplo, nosotros tenemos que nuestra base de tiempo son 10 milisegundos, entonces en realidad vamos a verlo eh, durante 500 milisegundos. Si nosotros queremos visualizarlo un poco mejor, tal vez sea mejor poner acá 100. Entonces ahí vamos a tener 5 segundos. Por lo tanto, ahí vamos a tener una opción que podamos probar y no tengamos que esperar 50 segundos y a la vez sea visible. ¿Por qué utilizamos esta técnica? Porque fíjense, nosotros cuando entramos dentro del loop, actualizamos semáforo. La primera vez, contador va a venir acá, va a valer 0. Por lo tanto, va a ser este encendido y apagado y va a salir. Luego, va a esperar el tiempo, en este caso van a ser 100 milisegundos, y va a volver a ingresar. En esta parte por aquí abajo, previo a que salga del switch, vamos a tener contador, que faltaba en esta parte del código, más. Este contador más lo que va a hacer es incrementar el contador, por lo tanto, acá vamos a tener que el contador va a valer en la segunda vuelta 1. Es decir, que van a haber pasado 100 milisegundos. En la siguiente vuelta va a valer 2, van a haber pasado 200 milisegundos. Y así hasta que el contador sea igual a 500. Y vamos a tener que pasar un 5 segundos. En ese punto, estado actual va a ser igual a rojo amarillo. Contador va a volver a 0. Va a salir del switch case. Y en el próximo caso, rojo amarillo va a valer. Va a venir el rojo amarillo, va a prender el LED rojo, va a apagar, va a prender el LED amarillo, va a apagar el LED verde. Y cuando llegue a 5 vueltas, va a salir con el siguiente estado. De así con cada uno de los estados y se hace todo el bucle correspondiente al semáforo. Esta es una forma simple de implementar, lo que nos ahorra a la vez tiempos. Nosotros de esta forma acá podemos agregar otras funciones o hacer otras cosas si quisiésemos. Y tenemos a la vez el semáforo ejecutándose
o actualizándose cada vez que ingresa a esta máquina del tiempo, a esta máquina de estados. En este otro ejemplo vamos a ver un menú dentro de un programa en C. Vamos a ver directamente en la terminal. Vamos a ejecutar este programa para que veamos cómo funciona. Tenemos la pantalla inicial, donde nos dice ingrese 1 para ir a la pantalla 1, ingrese 2 para ir a la pantalla 2 o ingrese 0 para salir del programa. Si ingresamos 1, vamos a estar en la pantalla 1 y me va a pedir que ingrese 1 para ir a la pantalla 3, 2 para ir a la pantalla 4 o 0 para volver. Por ejemplo, apretamos 2 y vamos a la pantalla 4. Me dice, esta es la pantalla 4, ingrese 0 para volver. Es decir, que tenemos un menú en tipo de árbol donde la pantalla principal va a ser la pantalla inicial. Después vamos a tener la pantalla 1 y 2. La pantalla 1 puede ir a la 3 y a la 4 y la pantalla 2 puede ir a la 5 y a la 6. Y así se vuelve para atrás apretando 0. Es decir, que acá volvemos a la pantalla 1 y si apretamos de vuelta 0, volvemos a la pantalla inicial. Y si apretamos 0, salimos del programa. Esto acá lo vamos a hacer también con una máquina de estados, donde vamos a tener iniciar menú y actualizar menú. Esto está definido dentro de lo que es menú.h y tenemos cada una de nuestras pantallas, que acá después le podremos dar un nombre según la aplicación que utilicemos. Y en menú.c tenemos también todos los prototipos de las funciones que van a ejecutarse, nuestras salidas. Acá no tenemos un LED que prenda algo, sino nuestra salida va a ser lo que se ve en pantalla. Podríamos a la vez agregar algún tipo de función, pero en principio solamente va a ser lo que vemos en pantalla. Nuestro estado, variable de estado. Iniciar menú, inicializa pantalla actual en pantalla inicial. Y actualizar menú vamos a tener que, según el estado de la pantalla, va a ir seleccionando los distintos cases. ¿Cómo están compuestos los cases acá? Están compuestos por mostrar la pantalla inicial y hacer un chequeo del teclado. Y en base a ese chequeo va a ir a la pantalla 1, 2 o inicial. Y así lo mismo con cada uno de los otros casos. Mostramos la pantalla correspondiente, vemos la entrada y en base a esa entrada va a ir a la siguiente pantalla. Tenemos la misma lógica para para todas las pantallas. Y luego al final vamos a tener la visualización de cada una de las pantallas. Acá nosotros también podríamos agregar, hacer una función en caso de que corresponda realizar alguna activación o permitir el ingreso a alguna entrada, dependiendo del tipo de función que cumpla cada una de esas pantallas. Como último ejemplo tenemos el antirrebote de un pulsador. Esto puede ser aplicado en cualquier tipo de programa para un SP, para un Arduino, para cualquier tipo de microcontrolador. Esto nos va a permitir a nosotros no solamente aplicar un antirrebote, sino también poder realizar funciones en base a qué ciclo esté un pulsador. Recuerden que en este caso tenemos una configuración pull down, donde vamos a tener una resistencia a masa y el pulsador a positivo. Por lo tanto, mi estado inicial va a ser bajo. El estado bajo, es decir, en 0 va a ser la entrada. Cuando la lectura del pulsador sea igual a 1, significa que se presionó el pulsador y va a pasar el estado ascendente. El estado ascendente va a quedarse mientras que el pulsador sea 1, es decir, mientras se mantenga presionado, y el tiempo sea menor a 40 milisegundos. En este punto pueden pasar dos cosas. Una, que el pulsador se suelte antes de los 40 milisegundos, entonces volvemos al estado bajo, es decir, si el tiempo es menor a 40 milisegundos y la lectura del pulsador pasa a ser 0, volvemos al estado bajo, significa que hubo un rebote. Es decir, que el pulsador fue presionado durante menos de 40 milisegundos, pero bueno, eso lo consideramos como un rebote. Y en caso contrario, si pasan los 40 milisegundos y el pulsador sigue en 1, significa que no hubo rebote y pasamos al siguiente estado alto. En alto seguimos la misma lógica, nada más que cuando el usuario suelte el pulsador va a ser 0 y va a ir a estado descendente. Si
dentro del estado descendente, el pulsador tiene que quedar durante 40 milisegundos. Si pasa menos tiempo y el pulsador sigue en 1, vuelve a alto. Si pasa esos 40 milisegundos y el pulsador sigue en 0, significa que realmente se soltó y el estado pasa a ser bajo. ¿Cómo llevamos esto a una máquina de estados? De la misma forma, vamos a tener nuestro main, inicializar pulsador, en este caso le vamos a pasar el botón, y actualizar pulsador también le vamos a pasar el número de pin. Vamos a tener dentro de botón H los estados alto, bajo, descendiente, descendente. Dentro de botón CPP, y bueno, y cada una de las funciones, inicializar botón, actualizar botón, y agregamos, vamos a ver esta función que es error de botón, botón presionado y botón liberado, que vamos a ver qué realizamos con eso. Vamos a tener un tiempo de espera que va a ser la cantidad de veces que va a ingresar antes de cambiar el estado. Este tiempo de espera va a ser de referencia del contador. Vamos a tener que 4 por 4 veces que se ingresa a actualizar botón van a significar, por este delay de 10 milisegundos, van a significar 40 milisegundos. Entonces ese valor, en este caso de t de espera, nos va a determinar nuestro tiempo de antirrebote. En inicializar pulsador, botón, lo que vamos a hacer es cargar el valor de estado actual como bajo, ya que tenemos una configuración pull down, y habilitar el pulsador que le pasemos, el número de pin, como input pull down. Luego vamos a tener esta función extra de error de botón, que lo que vamos a hacer es, si hay algún error, si la máquina de estados en algún momento cae en un estado que no reconoce y va al caso de default, lo que haga es cargar en estado actual, estado alto, y acá pongo como advertencia que estaría bueno advertir como una falla o ver por qué pasó esa falla. En principio, simplemente lo dejamos como para saber que pasó un error. La función de actualizar botón, vamos a tener dos contadores. Uno descendente y otro ascendente. Vamos a ver para qué lo utilizamos. El estado actual, como siempre en la máquina de estados, vimos en los otros dos casos, va a hacer lo que nos va a ir marcando cada uno de los estados en el cual estamos. Vamos a empezar en bajo y si hay una lectura, vamos a cambiar a ascendente. En ascendente, si tenemos que el tiempo es mayor al tiempo de espera y el estado del pulsador es alto, significa que el botón fue presionado. Si no, volvemos al estado bajo. Cuando pasamos al estado alto, o sea, en este punto, de acá a acá, cuando se confirma esa transición, nosotros lo que vamos a hacer es llamar a botón presionado. Significa que el botón se presionó. Y ahí, eso nosotros vamos a tener vamos a poder activar nuestra salida. Que en nuestro caso, simplemente vamos a prender un LED y vamos a decir botón presionado, como para indicarnos que pasó algo. Y acá contador ascendente va a valer 0 en caso de que eh, haya ingresado correctamente, o sea que fue mayor, y si no fue mayor, el contador ascendente va a incrementarse. Y va a seguir incrementándose hasta que en este punto acá, llegue a ser mayor o igual a 4. De la misma forma con alto y la misma forma con descendiente. Nada más que descendiente va a tener su propio contador, que va a ser contador de descendiente. Y como decíamos, en el estado default vamos a tener error de botón. Y en el estado descendiente, cuando se cumpla la condición, vamos a hacer la llamada botón liberado, que botón liberado también podemos hacer una acción. Incluso podemos medir algún tiempo entre botón presionado y botón liberado y medir el tiempo de pulsación. Tener estas dos funciones nos va a permitir a nosotros realizar diferentes acciones solamente con una pulsación o detectar que se soltó el pulsador.
De esta forma tenemos una máquina de estados que, más allá de otorgar el antirrebote, también nos da estas ventajas de poder medir a lo mejor tiempos que lo vamos a utilizar de pulsación o realizar distintas funciones según sea un flanco de subida o de bajada de un pulsador. Por último, importante destacar esto: static. Estas dos variables están declaradas al inicio de actualizar botón. ¿Qué pasa? Actualizar botón se llama cada vez que, que se ejecuta el loop. Por lo tanto, contador ascendente cada vez que se ingrese vuelve a valer el 0. El tema es que acá nosotros lo incrementamos. Es decir, que en el siguiente ciclo podríamos pensar que antes de hacer esta encuesta va a volver a valer 0. ¿Por qué no sucede esto y por qué este código funciona? Porque static lo que hace en estos casos dentro de una función local es fijar esa variable para que se mantenga más allá de la función local, de la función local, es decir, que queda en un área de memoria, la misma área de memoria que quedan las variables globales, pero la inicialización le hace la primera vez que se llama. La primera vez que se ejecuta hace la inicialización, pero una vez que vuelve a pasar por acá y la variable ya está inicializada, no la vuelve a inicializar en cero, sino que queda con el valor previo. Esto es una táctica muy importante que se puede utilizar en estas ocasiones donde necesitamos crear variables locales, pero que sean inicializadas la primera vez que se llame la función y que queden en el área de memoria, en la misma área de memoria que quedan las variables globales. Con esto cerramos el tema de máquinas de estados finitos.